Vemos este ejercicio que no está en la guía. El agrupamiento de resistores, recordamos que resistencias y resistores son sinónimos, que se muestra en la figura de este problema. Tenemos que R1 vale 3 ohms, R2, R3, R4, R5 valen lo mismo y valen 6 ohms. La tensión aplicada entre A y B es de 24 volts. Tensión, voltaje, potencial, diferencia de potencial son todos sinónimos. Calcule A, la resistencia equivalente de la conexión, B, la corriente total que pasa de A hacia B, y C, la corriente que pasa por cada resistor o cada resistencia. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es resolver lo que nosotros denominamos como resolver el circuito eléctrico. Yo en la tabla puse todos los datos, entendiendo que no sé cuántos equivalentes voy a calcular en el medio de cuántas agrupaciones voy a hacer, pero que finalmente la pila entre A y B, ¿bien? Va a estar así, va a haber una sola resistencia y va a generar una tensión o un potencial de 24 volts. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer, como siempre, es tratar de reconocer si existen nodos. Para eso voy a salir por camino de la pila y cuando yo vea que existe una bifurcación, o sea que puedo tener dos caminos distintos, significa que voy a estar frente a un nodo. Ven que acá, bueno, tenía el punto de A, no es que se bifurca porque sigue por el mismo camino. Acá sí, puedo ir por este camino o por este camino. Si voy por este camino, tiqui, 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 llego hasta acá, por esta rama de acá abajo. ¿Está bien? La verde. Si voy por arriba, vengo por esta rama se vuelve a bifurcar, a abrir en dos. Voy a tener esta por acá, que se cierra acá, y luego toda esta rama se vuelve a cerrar acá. Entonces, lo primero que veo es que cuál es los nodos que están dentro de los nodos. Lo primero que tengo que resolver es esto que me está pasando acá. Entonces tengo que encontrar la resistencia equivalente entre 4 y 5 al asociarse en paralelo. Entonces aplico la fórmula de paralelo y obtengo que la inversa de R45 es 2 sextos o un tercio, es lo mismo. R45 son 3 ohms. Entonces voy a poner acá 4, 5 me da 3 ohms. Fíjense que al duplicar la sección del conductor, o de la resistencia, perdón, la resistencia disminuye a la mitad, la relación que habíamos visto antes con las resistencias. Ahora vamos a aplicar las propiedades de la asociación en paralelo. Cuando estoy en paralelo se da que el potencial del paralelo es el mismo que el potencial de cada una de esas ramas. Y además que la corriente equivalente es igual a la suma de las corrientes individuales. ¿Está bien? Ahora sí, voy a continuar con la siguiente. Ya lo agregué en una entrada en mi tabla. La próxima que tengo que agregar, vamos a ver, no, lo próximo que tengo que hacer es dibujar cómo quedaría este circuito. Entonces así es como me queda el circuito equivalente. Como podemos ver, tenemos seguimos teniendo los nodos verdes, que está uno acá y otro acá. Entre cada uno de estos tenemos una rama y una rama. Pero fijémonos, en esta rama de acá abajo tenemos dos resistencias. Y en esta rama de acá arriba también tenemos dos resistencias. Entonces, si yo tengo resistencias en una rama, esas resistencias se asocian en serie. Entonces voy a hacer la asociación entre R1, R45 y R2, y por otro lado R2 y R3. Esas dos asociaciones que voy a hacer por separado son las dos en serie. Entonces, al igual que en el caso anterior, voy a plantear cómo se asocian, voy a aplicar las ecuaciones correspondientes, voy a escribir las propiedades de la serie y voy a incorporar la entrada en la tabla. Empiezo por esta R1 y R45 en serie, aplico la fórmula de serie que es la suma.
aplico las propiedades. En serie las corrientes son iguales y el voltaje equivalente es igual a la suma de los voltajes. La corriente equivalente es igual a las corrientes que pasaban por cada una de esas resistencias. Voy a hacer entre 2 y 3 sin explicar tanto porque es lo mismo. Entonces acá puse todo lo correspondiente a 2, 3. Ahora vamos a ver cómo queda el circuito con estas dos asociaciones, 1, 4, 5 y 2, 3. Entonces de este circuito paso a este. Ahora sí puedo ver, estos siguen estando los nodos verdes. Entre estos nodos verdes tengo dos ramas con una resistencia cada una. Entonces puedo hacer la asociación de este paralelo sin problema. Como ya voy a llegar a 1, 4, 5, 2, 3, es la equivalente. Entonces voy a plantear acá, al igual que lo había hecho arriba, la asociación en paralelo de todo esto. Y ahora sí encontré la resistencia equivalente. Conociendo la resistencia equivalente y poniéndola acá, 4 ohms, voy a través de la ley de Ohm ir a aplicar y armar, por supuesto, ahora hago el dibujito, el circuito equivalente acá, final, voy a ir desarmando y conociendo las diferencias de potencial y las corrientes en cada caso. Si bien en este momento podría hacerme la pavota y no calcular la corriente equivalente, porque si ustedes se fijan, me decía, ¿qué decía la resistencia equivalente? La corriente total que pasa de A. Está bien, entonces sí, tengo que calcular la corriente equivalente. Entonces acá voy a aplicar la ley de Ohm que dice que B es igual a I por R. La B que voy a poner son 24 volts. La I que va a ser la I equivalente. Y la R que voy a poner es la R equivalente, que son 4 ohms. Esto me da que la I equivalente es igual a 24 dividido 4, que son 6 amperes. Bien, entonces, yo sé, me olvidé de poner las características del equivalente. ¿Cuáles sean las del equivalente que es en paralelo? ¿Cuáles sean las características? Que el B equivalente es igual al B1, 4, 5 y es igual al B2, 3. Eso significa que yo ya puedo subir, porque esto, ¿cuánto vale? El B equivalente son 24 volts. Entonces esto significa que voy al 1, 4, 5 y puedo poner 1, 4, 5, 24 volts, y en el 2, 3 también tengo 24 volts. Entonces ya puedo calcular estas corrientes que pasa por 2, 3 y que pasa por 4, 5, porque conozco la diferencia de potencial. 24, aplico la ley de Ohm y encuentro I2, 3. Si encontré I2, 3, 2 amperes, si encontré I2, 3, significa que encontré I3 e I2. Entonces vengo acá, I2, 3 es 2 amperes, I3 es 2 amperes y E y 2 son 2 amperes. Ahora también puedo, vamos a cambiar el color, vamos a poner esto un poquito más acá. Acá puedo también aplicar la ley de Ohm porque tengo el voltaje y tengo la resistencia equivalente. Entonces, I1, 4, 5 es igual a la resistencia 1, perdón, al voltaje 1, 4, 5 dividido la resistencia 1, 4, 5. El voltaje 1, 4, 5 dividido la resistencia 1, 4, 5. Estos son 24 volts, que ya lo habíamos calculado, dividido 6 ohms. Esto es igual a 4 amperes. Entonces, si conozco I1, 4, 5, que son 4 amperes, conozco I1, o sea que acá tengo 4 amperes, y conozco I4, 5. 4 amperes. En todos estos que tengo 2, simplemente multiplico I por R porque B es igual a I por R y obtengo el potencial en estos valores. Entonces ya resolví esta rama y esta rama. Ahora lo único que me queda por resolver es esto, que es 4 y 5. Vamos acá, a esta parte de acá, y me fijo que estoy en el paralelo. Entonces, el voltaje 4,5, que ya lo había calculado acá,
es 12 volts. Si ya tengo 12 volts, significa que tengo el voltaje de 4 y el voltaje de 5. Entonces, acá también voy a tener 12 volts y acá también voy a tener 12 volts. Si tengo el voltaje, puedo calcular la corriente, haciendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bueno, acá muestro cómo calculo la 4,5, aunque ya la tenía, y 4 y 5, que por lo tanto voy a escribir acá que valen 2 amperes y 2 amperes. Bien, veamos algo. ¿Cuántos salen de acá? De acá, por acá, vienen 6 amperes. ¿Está bien? Para R1 se van 4. Para R2 se van 2 amperes. 4 y 2, 6. Venimos bien. Por R1 tenía 4. ¿Cuántos se dividen acá para R4 y R5? R4 y R5, 2 cada uno. Que sumados me dan este 4. Perfecto. Acá se juntan. En R2 y en R3 tengo la misma cantidad y acá todo se junta y vuelve a los 6 amperes. Ahora vamos con el potencial. Yo entre estos dos puntos tengo 24. Eso significa que lo que se usa, la caída de potencial por esta rama y por esta rama tiene que ser igual. La suma del potencial en 2 y en 3 me tiene que dar 24. En 2 y en 3, 12 y 12. 12 más 12, 24. En R1 y en R45 me tiene que sumar 24. En R1, 12. En R4, 5, 12. ¿Está bien? Y entre R4 y 5 tengo el mismo potencial, o sea que esos 12 lo tengo que tener por cualquiera de las ramas. Como ven, lo tienen ahí. Y ahí resolví todo el ejercicio y analicé no haber tenido errores. Dejé expresado cómo calculé cada una de las cosas. Veamos las resistencias. Acá agregué porque estaba acá adentro. Acá calculé la corriente 1. La corriente 2 la calculé acá. Esta irá igual también a I2 y a I3. La corriente 3 también acá. La corriente 4 la calculo acá. La corriente 5 la calculo acá. Vamos a las corrientes intermedias. La equivalente, la 1, la 145 no la tengo mostrada con cálculos. Sí, 145 la tengo calculada acá. La 45 la tengo calculada acá. La 23 la tengo calculada acá. Perfecto. Los voltajes. El equivalente es dato 14523. O sea, estos dos vienen a partir del análisis de este paralelo. El 4,5, el voltaje 4,5 lo tengo acá. Esperen que lo marco. Entonces, de acá tengo la corriente 4,5, conozco la resistencia 4,5, saco el voltaje 12 volts. Lo había hecho directo con esta cuenta. Lo mismo hago con I1. Calculo B1 haciendo 3 por 12, entonces acá tengo los 12 volts. Tenemos el 4,5. El voltaje 4 y el voltaje 5 se mantienen igual que este. Después me quedan los voltajes 2,3. Los voltajes 2,3 es igual a... No, la corriente en 2,3 es la misma que en el equivalente. Entonces hago esto por esto, esto y esto por esto. Lo podría dejar expresado aparte también, sería aún más prolijo. Y finalmente, ¿qué me queda? El voltaje 1, que si conozco la corriente que la había calculado, porque es la que pasaba por la serie 145, 4 por 3, 12, calculé. Y así es como muestro que está todo y me fijo que más o menos esté todo como se calcula.